A Contramano. Hace poco vimos una entrevista que nos pareció súper interesante sobre la cantidad de tierras que tienen dueños extranjeros en el país. A nosotros nos preocupa ese tema. Se está tomando con bastante ligereza. Tenemos datos de que va a haber un proyecto, para variar, que va a flexibilizar aún más la cantidad de tierras que puede poseer un extranjero, ya sea individuo u empresa, y queremos hablar sobre ese tema. Por eso vamos a hacerlo con Matías Oberlin. Él es becario doctoral del CONICET, profesor de historia y además forma parte del programa de investigación sobre historia agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y parece que junto con compañeros hicieron un mapa sobre esta cantidad de tierras enajenadas que tenemos en el país. Prepárate para todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Matías? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Un gusto saludarte, saludar al equipo técnico y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Es más que interesante el tema que ustedes abordaron. ¿Qué tipo de recepción tenés en general? Primer pregunta para entrar en calor. Mira, la verdad que nos llamó la atención, gratamente la atención, la recepción que hubo de esta herramienta que generamos. La verdad que la herramienta la inventamos el 10 de diciembre, un día después de que el jefe de gabinete anunció que, casi cínicamente anunció que iban a liberar la extranjerización de tierras en nuestro país y al mismo tiempo iban a permitir que cambiara la función de la tierra una vez que se produjera un incendio. Entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos un montón de información disponible, deberíamos generar una herramienta que sea lo suficientemente interactiva para que si se da este debate, se dé con elementos. Nos fueron llamando primero de medios locales, de medios comunitarios, después de medios provinciales, finalmente de medios nacionales e incluso internacionales. Hubo un boom del tema, la verdad que particularmente a partir de los incendios de los últimos días en el sur, donde también no hay una vinculación entre estas tierras extranjerizadas y algunas zonas incendiadas. ¿Quieren permitir el cambio de uso de una tierra después de un incendio? O sea, eso es lo mismo que invitar a incendiar una tierra, porque es muchas veces el motivo por el cual los propios dueños incendian sus tierras. Así es, ¿no? Eso es cuestión de buscar el anuncio de Adorni cuando se modifican, cuando asumen los nuevos miembros de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Él anuncia justamente la derogación de la ley de fuego, de la ley de manejo de fuego, que implica una cierta cantidad de años en los cuales no se puede cambiar la función de la tierra, ¿no? Porque justamente el fuego termina siendo uno de los mecanismos, históricamente, clásicamente, además del capitalismo en su lógica de acumulación originaria, ¿no? Una manera de despojar a las tierras de sus habitantes para poder convertirla en una mercancía. Sí, totalmente. Para vos que estás escuchando, igual me va a corregir Matías y me va a enseñar, obviamente. La mecánica sería: ponele que un dueño tiene bosque nativo, ponele que está prohibido destruirlo, ponele que se le está dando bola a eso. Yo digo que se quemó accidentalmente y después hago un country. ¿Se entiende? Ese sería como el mecanismo. Exactamente. Lo definiste muy, muy bien. Incluso en tierras que por ahí no tienen un dueño tan claro, ¿no? Tierras que son poseídas por comunidades originarias, o sea, ¿no? Dueño en términos de la propiedad privada, en términos capitalistas, ¿no? O sea, existe una posesión de esas tierras desde tiempos ancestrales y quizás no está en los papeles, pero bueno, incendian esas tierras, desplazan esas comunidades y aparece el cerco detrás de eso, ¿no? ¿Cuál es el límite que existe hoy antes de que esta gente lo flexibilice para que un extranjero tenga tierras en Argentina? Bien, mira, eso tiene su historia esta ley, ¿no? Por ahí te la comienzo describiendo un poco porque puede ser interesante para el relato. La extranjerización de tierra no es un fenómeno de ahora, sino que es un fenómeno, este tipo de extranjerización particular con grandes empresas transnacionales y eso que se inicia particularmente en la década del 90 con una serie de leyes y decretos del gobierno de Menem que habilita esa extranjerización. Lo que hace la ley del año 2011, que es la conocida como Ley de Tierras, sobre la cual nosotros alertamos que hay que frenar esa derogación, lo que hace es poner un tope a esa extranjerización. Ve el problema y dice, si nosotros no hacemos nada con esto, vamos a tener una situación muy seria en términos de soberanía nacional, porque muchas de las tierras se están vendiendo libremente, particularmente en zonas fronterizas, o alrededor de espejos de agua, ¿no? Como es el famoso caso de Lewis en
Chubut, que justamente además cumple las dos condiciones, está en una frontera y se quedó con un lago, ¿no? La ley de tierras fija un máximo, respondiendo a tu pregunta, un máximo de un 15% de extranjerización de tierras. Por provincia o por departamento. ¿Qué quiere decir? O por cualquier unidad subprovincial, departamento, localidad, partido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de la totalidad de las tierras de esa localidad, solamente el 15% se pueden extranjerizar. Y además fija una serie de condiciones. Ese 15% no puede estar, por ejemplo, en manos de extranjeros de una sola nacionalidad, sino que cada nacionalidad puede tener a lo sumo un 30% de ese 15%. Fija una serie de condiciones para regular la extranjerización. Y esa extranjerización, siempre hago esta aclaración porque me parece muy importante, no es una extranjerización como imaginamos respecto a comunidades inmigrantes que vienen, se instalan en nuestro país y trabajan las tierras, las desarrollan, sino que esa extranjerización, lo que releva la ley y lo que fija la ley, los límites que fija es respecto a grandes capitales que se asientan en un territorio o a ciudadanos que no habitan en nuestro territorio, incluso estados nacionales que compran parte de nuestro territorio. A eso nos referimos cuando nos referimos a extranjerización de tierras. Muy buena aclaración, sí, no es un reclamo xenófobo el que están haciendo ustedes, sino de defensa ante empresas monopólicas, está claro. Exactamente, nosotros decimos que es un problema de soberanía nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque este control de tierras por parte de empresas extranjeras que no residen en nuestro territorio, implica un manejo específico del territorio, no para los ciudadanos que habitan este suelo, ¿no? Sino para los intereses justamente de la reproducción del capital de estas grandes empresas. Y además tiene una serie de características muy particulares donde se va sentando, ¿no? Esto es lo que un poco en el informe que nosotros hacemos, que acompaña, que es más una gacetilla de prensa, que acompaña a la herramienta que generamos, que es el mapa interactivo. Lo que decimos es, si uno mira el mapa y mira los puntos rojos que aparecen en el mapa, lo que ve es que se sitúan sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes, en las zonas de frontera, particularmente en el NOA y en el NEA, y a lo largo de la principal hidrovía navegable del país, que es la cuenca del río Paraná. En esos tres lugares es donde se asientan estos grandes capitales y donde se ve el mayor índice de extranjerización de tierras. ¿Qué implica esto? Que por lo general están vinculadas, esta extranjerización de tierra está vinculada a la posesión de determinadas zonas donde hay minerales o recursos muy escasos a nivel mundial y muy importantes para la industria mundial en este momento, hidrocarburos, tierras raras, ¿no? Como el litio, por ejemplo, cuenca de agua importante, de agua dulce, agua potable, ¿no? O facilidades logísticas muy importantes como puertos, ¿no? En el caso de la hidrovía del Paraná o el caso de Magallanes en Santa Cruz. A ver, yo después de... Siempre estamos dispuestos a descubrir y aprender. Después de 10 años de carrera, yo ya sé más o menos cómo funcionan las cosas en el país. Ahora, más allá de eso, que es un panorama bastante triste, hablemos de la ley. Luis, que vos decías que se quedó con un lago, ¿eso es normal o es algo que pasó en este funcionamiento berreta y corrupto que tenemos en el país? Mira, la verdad que, como te decía, la extranjerización, por eso siempre me gusta aclarar desde el principio, es un proceso que viene desde la década del 90 y que fue facilitado por esta legislación durante el gobierno de Menem. El caso de Lewis, el caso de Benetton, ¿no? Estos grandes capitales que se asentaron de estas grandes empresas, viene arrastrado en los 90, ¿no? No es algo que se generó a posteriori del dictado de la ley. Y como bien sabés vos, una ley legisla hacia adelante, no puede legislar hacia atrás, ¿no? En todo caso, habrá que generar las herramientas legales para poder recuperar esas tierras que fueron extranjerizadas en la década del 90. Muchos de estos territorios que están marcados en rojo, que nosotros marcamos, son territorios que exceden el 15% de la ley. Esto sirve para desarmar el relato oficial del gobierno, ¿no? Que cuando intenta avanzar con la derogación de la ley de tierras, lo que dice es una ley que no sirve para nada y espanta a los grandes capitales porque en realidad ninguna provincia incumple con el 15%, que es una verdad a medias del gobierno, ¿no? Es cierto que ninguna provincia incumple con el máximo del 15%, pero si uno hace doble clic en cada una de las provincias, lo que encuentra es un montón de estos puntos rojos, estos 36 departamentos a nivel nacional que exceden el 15% de extranjerización de tierras. Por eso decimos, no es cualquier tierra, son tierras
estratégicas, tierras en zona de frontera, tierras que tienen recursos muy particulares para la industria mundial actual y tierras que tienen facilidades logísticas muy importantes. Por eso hablamos de un problema de soberanía, ¿no? Desazname, realmente me interesa mucho el tema, pero no me he metido a fondo. Desde la lógica, cualquiera sea el dueño, más por una cuestión del límite de la propiedad privada, yo como Estado debería tener un último control sobre aquellos recursos que están en la tierra que vos compraste, seas italiano, seas argentino, seas boliviano. Evidentemente eso no pasa. Evidentemente eso no pasa, ¿no? En nuestro territorio no pasa y por eso yo en varias entrevistas estoy haciendo hincapié en la necesidad de crear herramientas jurídicas que permitan que el Estado pueda intervenir sobre estas propiedades que fueron extranjerizadas en otro periodo, ¿no? Por ejemplo, una figura jurídica que existió en nuestra Constitución, en la Constitución del 49, y fue derogada por el golpe de Estado del 55, ¿no? Que también usaba el eufemismo de la libertad, ¿no? Y derogó esta Constitución. La Constitución del 49 tenía una figura jurídica que era la función social de la propiedad. El Estado se guardaba la potestad de poder intervenir sobre la propiedad privada. Está bien que exista la propiedad privada, sí, pero en la medida que cumpla con una función social. Si no se cumple con esa función social, el Estado se guarda esa potestad y por lo tanto puede intervenir sobre eso. Un ejemplo muy claro, viene una empresa minera que contamina el agua de deshielo que consume una comunidad debajo de la montaña. Y entonces esa comunidad empieza a padecer enfermedades, empieza a padecer cáncer, se tienen que ir o tienen que obtener el agua de otras maneras. Bueno, ahí claramente hay una propiedad privada que no está cumpliendo con su función social. El Estado debería poder intervenir en esos casos, ¿no? Me encantaría que fuera un relato de ciencia ficción lo que acabas de describir, pero no es ni más ni menos que lo que pasa en muchas partes de nuestro país. Exactamente, pasó en Mendoza hace muy poco, ¿no? Las movilizaciones que tuvimos por el agua en Mendoza son una clara manifestación de esa problemática que pasa sistemáticamente a lo largo y ancho de todo el país. Por eso también la herramienta del mapa nos parece interesante porque pone de manifiesto que el problema no es local. O sea, es local, por supuesto, pero no se acota solo a lo local, sino que es una problemática que tenemos a nivel nacional, ¿no? Nos hace vernos en el espejo de todo el territorio. Sabés que la función social de la propiedad privada, yo sé que está en varios países de Europa. Desconozco cuáles, pero especialistas me hablaron de eso. Siempre lo tuve pendiente. En algún momento nos vamos a meter. Es súper interesante. Sí, es una figura jurídica que además viene de la doctrina social de la Iglesia. El teórico de leyes, digamos, que redactó esta figura se llama León Duguit y viene mucho de la doctrina social de la Iglesia a fines del siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XX. Esta idea de poder discutir si la propiedad privada en sí mismo es un fin o si en realidad la propiedad privada debería ser un medio para el desarrollo, y en ese caso entonces habría que rediscutir si la única manera de acceder a los bienes es la propiedad privada, sagrada, como manifiesta este gobierno constantemente, por ejemplo, en el Pacto de Mayo o en esta serie de documentos que intenta sacar. Hay algo de poder reconocer lo colectivo en esta función social de la propiedad. Y la tierra es un bien clarísimo, donde esta función social se tiene que cumplir, pues todos necesitamos tierra para vivir, para existir, ¿no? Lo que consumimos proviene de la tierra. Necesitamos tierra, necesitamos aire, necesitamos agua. Entonces es muy problemático el hecho de la privatización al extremo de estos bienes, porque implica la destrucción o la incapacidad de la reproducción de la vida sobre la tierra. Sí, reconocer que en realidad los intereses del Estado son superiores al poder que tiene un propietario. Le damos mucha bola al medio ambiente y me acuerdo que pasó con un propietario en el sur, probablemente estés al tanto, que estaba aniquilando pingüinos porque era dueño de una finca donde anidaban, creo, yo no me acuerdo de detalles, y le sacaron la finca. En verdad no se la sacaron, le impidieron seguir haciendo eso, tuvo que resarcir. Fue todo un tema súper interesante. Claro, y fíjate que además ese escándalo aparece porque son pingüinos, pero no aparecen los escándalos respecto, por ejemplo, a la explotación laboral en las estancias de los grandes propietarios de tierras en nuestro país, ¿no? El trabajo esclavo, y todo el tiempo se detecta que hay trabajo esclavo en estancias o en haciendas de nuestro país. Eso tampoco está cumpliendo con la función social de la propiedad, ¿no? Si vos tenés trabajadores que viven bajo un nylon,
que tienen que consumir los bienes que medio que le da el patrón sin un salario muy fijo ni muy claro, ¿no? Estas situaciones claramente atentan contra esa función social de la propiedad. Sí, no estamos tan lejos de aquellas situaciones relatadas en la Patagonia Rebelde, ¿no? Estamos volviendo, ya volvimos. Exacto, es un momento para volver a leer el famoso informe Vialet-Macé, ¿viste? Ese informe de 1905 que un poco describe las situaciones laborales a lo largo y ancho del país antes de que se empiece a legislar laboralmente, ¿no? Bueno, hablando de la reforma laboral, que es esto con lo que quiere avanzar el gobierno, ¿no? Pareciera que quiere volver 100 años atrás, antes de que exista la primera legislación laboral. Bueno, es un momento para leer este informe que hizo este catalán, ¿no? Que recorrió el norte del país y fue describiendo cómo eran las situaciones de los cañeros, de los quebracheros, de los hacheros, de los mensúes, ¿no? En condiciones semi-esclavas. Sí. Y decime, ¿ustedes se inspiraron en otras leyes de otros países de la región para armar su ideario al respecto del límite a la propiedad privada? ¿Sus ideas? Nosotros somos parte de un grupo de investigación, ¿viste? Del programa de investigaciones sobre historia agraria, donde discutimos constantemente, discutimos legislación local, discutimos particularmente historia, ¿no? Entonces, somos muchos historiadores, entonces vamos analizando históricamente cómo se va dando el proceso de concentración de tierras, el proceso de expropiación de tierras, de comunidades, ¿no? Y sí, hay inspiración, por supuesto, también en otras experiencias del continente, ¿no? En las clases que doy historia de América Latina, siempre digo que nosotros nos fijamos mucho en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? En nuestros planes de estudio, incluso la influencia de la Revolución Rusa, y qué poco sabemos de la Revolución Mexicana, que en algún punto fue la pionera en el siglo XX y que además puso el tema de las tierras sobre la mesa. Inmediatamente apareció Emiliano Zapata con el Plan de Ayala y dijo, acá el problema es cómo nos fueron expropiando las tierras a las comunidades indígenas desde la colonia y además desde la conformación de los estados nacionales. Los estados nacionales también, que incorporaron a los países de América Latina como productores de materia prima al mercado mundial a través de la expropiación de las tierras, ¿no? Y decime, en México hoy, desconozco, pero ¿en qué situación están viviendo? ¿En alguna parecida a la que nos quiere llevar Milei y sus secuaces? Bueno, la Constitución mexicana del 17, que todavía está vigente, es una constitución que regula bien la cuestión de la tierra y permite, por ejemplo, aparece la función social de la propiedad, aparece la cuestión de los ejidos comunitarios, entonces hay mucha resistencia a la expropiación de tierras o a la acumulación de tierra de determinados capitales en algunas zonas. Esto, por supuesto, que a lo largo de las últimas décadas del siglo XX se ha visto muy transformado, incluso, bueno, muy conocido, quizás lo del levantamiento neozapatista en el 94, ¿no? Con el subcomandante Marcos, esta cara encapuchada, ¿no? Que se hizo mundialmente conocida, que justamente el levantamiento se produce porque el 1 de enero de 1994, a raíz del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo que se intentaba era derogar el artículo 27 de la Constitución del 17, que fijaba, entre otras cosas, la propiedad comunitaria de la tierra, ¿no? Eso es lo que les produce el levantamiento de estas comunidades en el sur mexicano. Bueno, esas figuras todavía siguen generando resistencias o posibilidades de que existan otras formas alternativas de acceso a la propiedad. ¿Tuvo éxito al final? ¿Qué sucedió? Contame el final de la serie. Bueno, el éxito o el fracaso tiene que ver, me parece, con cómo uno mide la... Ni hablar, pero arranquemos de la parte... Y estás hablando con alguien y yo estoy hablando con otro que está llevando batallas perdidas adelante en el 90% de los casos, ¿no? Por lo menos a veces cuando me levanto pesimista pienso que 95%. No quiero irme por la rama, digamos, ¿no? Porque además el tema de la extranjerización de tierras es un tema muy presente en nuestro país y tiene sus características particulares y nosotros tenemos una tradición. Pero sin ir más lejos, las comunidades zapatistas todavía hoy siguen existiendo, tienen 340 escuelas en zonas rurales, tienen su propia justicia, tienen su propio desarrollo alternativo al desarrollo capitalista en otras zonas, ¿no? Incluso son muy críticos de algunas medidas, por ejemplo, de los gobiernos de Sheinbaum y de López Obrador, porque intentan incorporarlos a cierto desarrollo capitalista con el cual no están de acuerdo, pero bueno, de alguna manera han podido sostener la forma de vida que tenían estas comunidades, muchas de ellas de origen maya, ¿no? Tzotzil, Tzetzales, bueno, una serie de comunidades
mayas que han podido resistir con sus propias formas de gobierno, sus propias formas de organización. Por supuesto que no es tapa de los grandes medios, pero ellos han podido resistir, por ejemplo, al despojo de tierras. Difícil pronunciar el nombre de esos lugares sin escupir, ¿verdad? Pero, y decime, en Brasil, que suelen tener algunos desarrollos interesantes en cuanto a defensa del trabajo nativo. Bueno, en Brasil también el MST ha avanzado, incluso Lula ha avanzado también con la entrega de tierras. El MST ha logrado como instalar, ¿no?, el tema de la reforma agraria, por ejemplo, como una bandera. El MST es el movimiento de los sin tierra, también una organización que surge en los 80 en Brasil y ha logrado ir avanzando en algunas cuestiones. Han planteado grandes discusiones, además muy interesantes, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no?, para discutir sobre qué se produce, cómo se produce y para quién se produce lo que se produce, ¿no? Porque nosotros tenemos como naturalizado que el campo es el generador de divisas, y entonces no importa qué es lo que se hace ahí, no importa cómo se produce, no importa si los bienes son todos importados y si queda muy poco en el país y en el medio se destruye el territorio. Bueno, el MST ha logrado instalar varias de estas discusiones de una manera muy interesante en Brasil, ¿no? Los movimientos sociales han tenido un protagonismo importante y es una base de respaldo importante también para Lula hoy. Maravilloso. Bueno, a ver, sumame, desconocemos todo lo que quieras sobre este mapa de extranjerización de tierras en la Argentina. Bien, respecto al mapa de extranjerización, algunos datos que son interesantes para tener en cuenta es que nosotros lo que ponemos en el informe es que hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas a nivel nacional, que para que se den una idea y no ponerlo solo en números, es el equivalente a la superficie de Inglaterra o a la superficie de Santa Fe. Es como si una provincia entera estuviera en manos de capitales extranjeros o de ciudadanos que no habitan en nuestro territorio, ¿no? O un país europeo entero importante como Inglaterra, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos de la extranjerización de las tierras. Perdimos soberanía sobre todos estos territorios que implican el tamaño de una provincia argentina, y una provincia tan importante o tan grande como Santa Fe. Después hay una serie de características de la ubicación de estas tierras extranjerizadas, ¿no? Si recorren el mapa, los invitamos a recorrerlo, que está, la página es observatoriodetierras.blogspot.com. Ahí si entran al mapa de extranjerización de tierra van a ver que hay 3 marcas. Unas marcas verdes que implican que en esos lugares hay menos del promedio nacional extranjerizado, o sea, menos del 5% de extranjerización de tierras. Hay puntos amarillos que significa que están por encima del promedio, o sea, son territorios que elevan el promedio nacional de extranjerización de tierras. Y finalmente hay puntos rojos que son los que exceden el marco legal, los que exceden el 15% que establece la ley de tierras. Esos 36 puntos rojos que están en el mapa, si lo miran bien con detalle, pueden meterse en cada uno y ver la cantidad de tierras extranjerizadas en cada departamento. Van a ver que, por ejemplo, a lo largo de la cordillera hay 4 departamentos que tienen más del 50% de las tierras extranjerizadas. Uno en La Rioja, General La Madrid, 2 en Salta, Molinos y San Carlos, y finalmente uno en Neuquén, el departamento de Lácara. Todos ellos tienen más del 50% de las tierras extranjerizadas, o sea, más de la mitad de las tierras no pertenecen a argentinos ni siquiera a extranjeros que habitan nuestro territorio, ¿no? A grandes corporaciones extranjeras o a ciudadanos que viven afuera del país. Otro dato importante es el origen de estos capitales. La ley de tierras obliga a relevar a nivel departamental y a nivel provincial de dónde es el origen de estos capitales que compraron o adquirieron tierras o poseen tierras en nuestro territorio. Entonces, ahí nosotros pudimos generar una suerte de ranking, ¿no? Donde lo que se ve es que fundamentalmente son tierras, el gran poseedor de tierras en nuestro país, de esas 13 millones de hectáreas, 2,7 millones de hectáreas pertenecen a grupos económicos o ciudadanos estadounidenses. Para que se den una idea, es más que la superficie de Tucumán, ¿no? Está en manos de ciudadanos o empresas estadounidenses. Por eso también nosotros alertamos sobre esto que últimamente tomó mucha relevancia, que es el cambio de doctrina de seguridad nacional que está promoviendo Donald Trump, que él mismo lo llamó, ¿no?, el corolario Trump a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es esta doctrina del principio del siglo XIX que dice América para los americanos, que no lo podríamos sintetizar como América para los norteamericanos. Ellos se guardan la potestad de resguardar la región o quedarse con lo que ellos consideren que necesitan de la región.
Esto tuvo algunas modificaciones a lo largo de los 200 años que tiene esta doctrina, y la última es esto de Trump, que dice que ellos se guardan la potestad de intervenir en cualquier país de América Latina que atente contra los intereses estadounidenses en términos de, por ejemplo, su seguridad energética o en términos de minerales críticos que necesiten para el desarrollo de su industria. Entonces, en ese contexto es donde nosotros tenemos que leer estas 2,7 millones de hectáreas extranjerizadas a estadounidenses, ¿no? O sea, Estados Unidos está guardando la potestad de intervenir sobre cualquiera de estas tierras en el caso de que nosotros consideremos que fueron extranjerizadas de mala manera, que no deberían pertenecer a corporaciones extranjeras, etcétera, ¿no? Bueno, lo ha demostrado. La primera aplicación, de hecho, de este corolario Trump fue la intervención en Venezuela, ¿no? Sí, sí. Donde el mismo Trump reconoció que su objetivo no era derrocar a Maduro, que lo del cártel de los soles lo inventó, sino que su objetivo era quedarse con el petróleo venezolano. En ese contexto es donde nosotros decimos, este mapa lo que señala es que hay un problema de soberanía nacional, ¿no? Que tenemos que rediscutirlo como sociedad, tenemos que poder alertar y ver que el problema de la extranjerización no es algo que se va a discutir en el Palacio y que no le importa a nadie, ¿no? Es un problema que afecta al territorio en su totalidad y que además, también ponemos esto en el informe, los lugares donde está extranjerizada la tierra, donde más extranjerizada está, son los lugares donde más conflictividad social hay. No, hablábamos del caso de Mendoza, hablábamos del caso, por ejemplo, de Cuyamen en la cordillera, que es uno de los focos de los incendios de las últimas semanas. A partir del mapa nos contactaron de una radio comunitaria, una radio diaguita en Salta, de comunidades originarias, que nos dicen muchas gracias por lo que hicieron, la verdad que es muy valioso, pues nosotros tenemos este problema, no sabíamos que era así de grave porque lo detectamos en el territorio, pero no sabíamos el porcentaje de extranjerización de tierra ni nada de esto. Y nos dicen, bueno, acaban de venderle a un extranjero tierras en una localidad ahí, que no recuerdo ahora el nombre, con 40 familias indígenas que vivían adentro. Todo esto implica conflictividad social. Entonces, derogar esta ley implica que esa conflictividad social se va a ir elevando en estas regiones. Y implica que los puntos rojos se van a volver de un rojo todavía más oscuro, que los puntos amarillos se van a volver rojos y que los puntos verdes del mapa se van a volver amarillos o rojos, ¿no? Es importante que como sociedad tomemos conciencia de esto y podamos frenar en las calles y en el Congreso la derogación de la ley de tierras, que por supuesto que no es ideal, pero es un gran freno a este proceso de extranjerización que se viene dando. Sí, clarísimamente es mejor. Y con respecto a la conflictividad social, para mí tiene que ver con que son inadaptados nuestros aborígenes, que no se dejan vender como esclavos, ¿viste? No, deberían asumir qué es lo que les conviene. Es lo que piensan, ¿no? Por lo menos desde el gobierno. Bueno, fíjate cómo los incendios, inmediatamente el reflejo de Patricia Bullrich, que cuando hablamos de Patricia Bullrich, no es una senadora, no es una política más, fue ministra de Seguridad varias veces, ¿no? Inmediatamente salió a acusar a los pueblos originarios de la región de incendiar sus tierras. ¿Por qué los incendiaría, no? Es un absurdo, ¿no? Nadie incendia su territorio. Claramente hay un proceso de despojo de tierras, que el fuego es la manifestación más concreta de esto. Sí, sí, totalmente. Todo lo que tiene que ver con esta temática nos interesa, así que tenés micrófono recontraabierto, contanos todo lo que te parezca trascendente y volveremos a charlar. Buenísimo, Simón, sí, a disposición de lo que haga falta. No, para ir finalizando, me parece que es importante ver esto, ¿no? El origen de estos capitales, que son sobre todo estadounidenses, como te decía al principio. Los otros dos países en este ranking de países mayores poseedores de tierra son Italia, que justamente el caso de Cuyamen, insisto, ¿no? en Chubut, que fue uno de los focos más importantes de los incendios de las últimas semanas. Ahí está Benetton, ¿no? Que adquirió las tierras en los 90, bueno, un ciudadano italiano. Y España, son los tres grandes poseedores de tierras. Pero nosotros lo que venimos viendo también, y vamos a sacar seguramente en los próximos días, un nuevo informe con una nueva interfaz del mapa para que sea más dinámico, para poder observar algunos datos mejor y eso. Lo que vemos también, y nos parece también que hay que alertar a la sociedad sobre esto, es que en ese ranking también estaría entre estos 3-4 primeros poseedores de tierras los paraísos fiscales, ¿no? Luxemburgo, Panamá, Suiza, aparecen como
además de otra serie de paraísos fiscales, aparecen como grandes poseedores de una gran cantidad de hectáreas a nivel nacional, que implica también una especulación financiera por parte de grupos económicos que no se sabe bien cuál es su origen, el origen de su capital, no lo tienen del todo declarado, no podemos acceder, ¿no? Entonces, ahí hay una zona gris muy fuerte para mantener el ojo alerta, ¿no? Porque, insisto, el problema de que haya tierras en manos de grandes corporaciones extranjeras o de que tienen radicados sus capitales, por ejemplo, en paraísos fiscales, es que implica una pérdida de soberanía importantísimo en esa zona de frontera, ¿no? El Estado no puede acceder, a través de esa zona de frontera se puede traficar mercadería de manera ilegal, incluso puede ser un lugar de paso del narcotráfico o de la trata de personas, ¿no? Hay una serie de elementos que implican una pérdida de soberanía muy importante del Estado-Nación y que implican un salto más grande de riesgo cuando esos capitales además están asentados claramente en un paraíso fiscal, ¿no? Bueno, querido, te repito, Dale. es más que valioso lo que están haciendo. Contá con nosotros si nos necesitas para difundir. Dale, mil gracias por todo. Pero un abrazo por favor, grande. Un abrazo muy grande. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada, una noticia mal contada.